Entonces, así que vamos a empezar. Muy bien. Hoy día como doctrina número 25 o subdoctrina, un momentito, nosotros vamos a... Bájale. Los micrófonos, por favor, gracias. Muy bien, entonces vamos a aquí. Me equivoqué. Ahí. Los primeros nombres de Dios. Nosotros hoy día vamos a conocer algunos nombres de Dios que significan, ¿ya? Porque es muy importante, porque la verdad no son nombres, serían títulos, ¿ya? Entonces vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 13. Así dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Entonces, tenemos que entender, es un pasaje muy conocido, ¿cierto? Es un pasaje de veras conocido, porque la respuesta, ¿cuál es? El Dios, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy. Vamos a ver, eh, como explicación, existen tres nombres, digamos, primeros nombres de Dios, ¿ya? Que sería Elohim, así se pronuncia, Elohim, Elohim. Este segundo nombre que la gente de manera castellanizada llama Jehová, pero el original es Yahweh, Yahweh, así se pronuncia, usualmente escrito como Señor en la versión Reina Valera y Adonai, también se traduce como Señor. Cada uno de estos nombres enfatiza un diferente aspecto de la naturaleza de Dios. El nombre Elohim ocurre 31 veces en Génesis capítulo 1, donde éste enfatiza su fuerza y poder creativo. El nombre Yahweh es casi siempre usado para expresar la autoexistencia de Dios, particularmente en relación con la humanidad. Adonai quiere decir amo y subraya la autoridad de Dios. Nosotros vamos a ver otros nombres, ya, yo no tengo acá, incluso ustedes ya tienen, está en el mismo texto que yo les envié. Entonces, aquí rápidamente cambiando la pantalla, dejo de compartir y de nuevo voy a compartir, porque vamos a ver ahora otros nombres. Nosotros vamos a ver otros nombres. A ver, a ver, a ver. Un momentito acá. No. Un momentito. A ver. Ahora sí. Entonces, tenemos varios nombres. Nosotros vamos a analizar en esta clase estos nombres, qué significan y también ahí sus fuentes, sus bases bíblicas. Tenemos, entonces vimos, tenemos Eloah o Eloé, que significa Dios poderoso, fuerte, prominente. Ahí ustedes pueden ver que hay varios pasajes bíblicos, ya que por una cuestión de tiempo no podríamos leerlos todos, ya. Entonces, etimológicamente, la palabra él, parece significar poder, como en poder hay
en mi mano para haceros mal. Ahí está Génesis 31, 29. Él está asociado con otras cualidades tales como integridad, celo, compasión. Pero la idea de la raíz original de poderoso permanece. Tenemos también el nombre, aquí voy a Elohim. Elohim, Dios creador todopoderoso y fuerte. Ahí están los pasajes bíblicos. La forma plural de Eloah, que da cabida a la doctrina de la Trinidad. Desde la primera frase de la Biblia, la superlativa naturaleza del poder de Dios es evidente cuando Dios, es decir, Elohim, habla para que el mundo exista. Tenemos también esta palabrita El Shaddai, así se pronuncia, El Shaddai, Dios Todopoderoso. Ahí tenemos también algunas expresiones como el fuerte de Jacob. Habla del máximo poder de Dios sobre todas las cosas. Adonai. Adonai el Señor. Es usado en lugar de YHWH, el cual se creía entre los judíos que era demasiado sagrado para ser pronunciado por hombres pecadores. Es interesante esta palabra que aquí estoy destacando en este momento. Sería como Yahweh, pero fíjense que no hay vocales. Y hasta el día de hoy los judíos no pronuncian este nombre, esta palabra. Entonces ellos cambian por Adonai. También dicen Hashem, Hashem que quiere decir el nombre, pero nunca, jamás pronuncian esta palabra de acá, que nosotros por una cuestión de arreglo llamamos Yahweh, ¿ya? Y aquí está de nuevo, ahí viene con su posible pronunciación, Yahweh, Señor. Estrictamente hablando, el único nombre propio de Dios, es el único nombre propio de Dios. Traducidos en las Biblias en español como Jehová o Señor, todo con mayúsculas, para distinguirlo de Adonai, Señor. La revelación de los hombres es dada primeramente a Moisés. Y ahí volvemos. Yo soy el que soy. Este sería el nombre de Dios. Este sería el nombre de Dios. Yo soy. Si traducimos, pero en hebreo va a salir de esta forma. Así. ¿Ya? Obviamente está transliterado. Está transliterado con consonantes castellanas. Este nombre especifica una proximidad, una presencia. Yahweh está presente, accesible, cerca de aquellos que claman a Él para liberación, perdón y guía. Fíjense que cuando en Egipto el pueblo clamó al Señor, ¿cierto? ¿Qué hizo el Señor? El Señor los libró de la esclavitud. Tenemos también Yahweh Jireh. Yahweh Jireh, el Señor proveerá. Esto nos lleva al pasaje de Génesis 22:14, cuando Abraham dijo esto a su hijo Isaac. El nombre inmortalizado por Abraham cuando Dios proveyó el carnero para ser sacrificado en lugar de Isaac. Yahweh Rafa,
el Señor que sana. Ahí está el pasaje Éxodo 15:26, que dice, porque yo soy Jehová tu sanador, tanto del cuerpo como del alma. En el cuerpo, preservando de y curando enfermedades, y del alma, perdonando las iniquidades. Hay un salmo que dice que Él perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Entonces, esta palabra Rafa en hebreo significa sanidad, sanidad, ¿ok? Yahweh Nisi, Yahweh Nisi, el Señor es mi bandera. Donde bandera es entendido como lugar de reunión. Este nombre conmemora la victoria en el desierto sobre los amalecitas en Éxodo 17. Tenemos acá también Yahweh Mekadesh, el Señor que santifica, que hace santo. Dios deja en claro que solo Él, no la ley, puede limpiar su pueblo y hacerlo santo. Entonces, fíjense que son todos estos nombres que estamos viendo, son títulos, ¿ya? Según aquello que el Señor hace. Entonces, Nisi, bandera. Mekadesh, el Señor que santifica. Yahweh, Yahweh Shalom. Yahweh Shalom, el Señor, el Señor es nuestra paz. Jueces 6:24. El nombre dado por Gedeón al altar que construyó después después que el ángel del Señor le aseguró que no moriría como pensó que sucedería después de haberlo visto. Entonces, la palabra shalom es una palabra muy común en hebreo que significa paz, ¿ya? Pero esta palabra tiene varios significados también, ¿ya? Puede significar bienestar, integridad, pero resumiendo, shalom, paz. Yahweh Elohim, Yahweh Elohim, Señor Dios. Aquí es una combinación del hombre único de Dios, que ahí ya ustedes ya saben cómo se translitera, ahí está, y el genérico, Señor, significando que Él es el Señor de señores. Otro nombre, Yahweh Tzidkeno, Yahweh Tzidkeno, el Señor nuestra justicia. Al igual que Yahweh Mekadesh, es Dios únicamente quien provee la justificación para el hombre, a través de la persona de su Hijo Jesucristo, quien se hizo pecado por nosotros, y ahí, 2 de Corintios 5:21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yahweh Roí, Yahweh Roí, el Señor es mi pastor. Después que David reflexionó sobre su relación como pastor con sus ovejas, se dio cuenta de que era exactamente la relación que Dios tenía con él. Y así declara, Yahweh Roí, es mi pastor, nada me faltará. Yahweh, Yahweh Sama, el Señor está allí. El nombre atribuido aquí a Jerusalén y al templo indica que la gloria del Señor, que en algún momento se apartó, había regresado. Yahweh Sabaoth. La palabra Sabaoth significa ejércitos, entonces sería el Señor de los ejércitos. Ejércitos significa hordas, tanto de ángeles como de hombres. Él
es Señor de los ejércitos del cielo y de los habitantes de la tierra, de judíos y gentiles, de ricos y pobres, amos y esclavos. El nombre es expresivo en majestad, poder y autoridad de Dios y muestra que Él es capaz de llevar a cabo lo que determina hacer. Tenemos ahora el Elión, el Altísimo. Es derivado de la raíz hebrea subir, para la palabra subir o ascender. Así que la implicación es de aquello que está demasiado alto. El Elión denota exaltación y habla del absoluto derecho a su señorío. Entonces, el Dios Altísimo. Ahora tenemos el Roy, el Dios que me ve. El nombre atribuido a Dios por Agar, quien se encontraba sola y desesperada en el desierto después de haber sido expulsada por Sarai. Cuando Agar se encontró con el ángel del Señor, ella se dio cuenta de que había visto a Dios mismo en una teofanía. Ya sabemos que es una teofanía. También consideró que el Roí la vio a ella en su aflicción y testificó que Él era Dios que vive y lo ve todo. Tenemos el Olam, el Dios eterno. La naturaleza de Dios no tiene principio ni fin. Está libre de todas las limitaciones del tiempo. Y Él contiene en sí mismo la causa misma del tiempo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O en otras versiones, de eternidad a eternidad, tú eres Dios. Voy a dejar de compartir aquí un momentito porque escuché un ruidito acá. No sé qué pasó. No, creo que esté todo bien. Sigamos. El Gibor, Dios fuerte. Ahí encontramos esto en Isaías 9:6. El nombre describe al Mesías, Jesucristo, en esta profética porción de Isaías como un poderoso y gran guerrero. El Mesías y el poderoso Dios quien llevará a cabo la destrucción de los enemigos de Dios y regirá con vara de hierro. Entonces aquí, hermanos, hay algunos nombres. Ahora dejo de compartir acá. Voy a volver, creo que al otro texto en PowerPoint. A ver. Aquí. A ver si está bien. Ok, un momentito acá. Entonces, vimos algunos nombres. Bien, explicando, creo que no, disculpe, voy a volver al otro texto, es mejor. El otro está mejor. Ahora sí. Observen bien. Explicación. Existen tres nombres para Dios. Vimos, ¿no? Elohim, también Adonai y Yahweh. Yahweh. ¿Cierto? Que la mayoría de los cristianos traducen como Jehová. Muy bien. Como ilustración, cuando Moisés se negó en regresar a Egipto, una de sus excusas era que él no conocía a Dios por nombre. Al decir esto, él quiso decir que él no comprendía con suficiencia acerca de la autoridad de Dios. Entonces Dios resolvió este problema
que Moisés ahí presentó con revelarse a sí mismo como el soy. Esto es Yahweh. ¿Ya? Y cómo nosotros aplicamos esto y cada nombre de Dios para nosotros. Cada nombre tiene, o título, tiene que ver con un atributo. El Gibor, el Shaddai, el Elión, Yahweh Rafa, etc. Entonces, ya que Dios se revela a sí mismo en sus nombres, los cristianos deben comprenderlos para servirle mejor a Él. Entonces, yo veo, hermanos, voy a dejar de compartir un poquito, después vuelvo acá. Fíjense, hermanos, que a veces eh, la gente simplemente habla Dios. Dios, la palabra Dios es una palabra de origen griego, viene de Theos. La verdad es una corrupción del nombre Zeus. Zeus, que era el dios de los griegos, del panteón griego. Entonces, Dios. Pero hay dioses, hay varios dioses. Nosotros sabemos por revelación de la palabra que hay un Señor, ¿cierto? Único, todopoderoso, creador, soberano, absoluto. Y este Dios, ¿cierto? Tiene un nombre. ¿Su nombre cuál es? Si lo traducimos es yo soy. Entonces, ¿en quién usted cree? Ah, Dios. ¿Pero qué Dios? A propósito, me pongo de verdad como a veces como David, celoso y con una ira santa cuando escucho a alguien hablando Diosito. Cuando alguien habla Diosito, por favor, me da ganas de tomar un combo o un hacha para abrir el cráneo de la persona para que ella pueda quizás pensar mejor. Porque esto, ¿sabían ustedes que esto es una forma de blasfemia? ¿Se acuerdan? Hay mandamientos, nosotros vimos la ley de Dios, ¿cierto? Hay cosas que no cambian. Una de ellas es no tomar en vano el nombre de Yahweh, el nombre del Dios Todopoderoso. Hay gente que hace burla con el nombre de Dios, chistes, incluyendo creyentes. La Biblia dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Esto, cuando digo Diosito, yo de alguna forma estoy disminuyendo la persona del Dios Todopoderoso. Yo no oso, yo de verdad jamás, incluso en mi intimidad con Dios, Él es el Padre, Él es Señor absoluto, mi relación hijo con padre, pero no quiere decir que yo sea irreverente con el Todopoderoso. Me gusta mucho la primera vez que yo entré en una sinagoga, hace muchísimos años, había una frase en hebreo dentro de la sinagoga que decía, sepa delante de quién tú estás parado. Entonces, esta frase me infundió reverencia. Esta frase de verdad me dejó desesperado cuando yo leí esto. Entonces, lamentablemente muchos cristianos primero no conocen, no tratan de conocer cada significado del nombre de Dios, incluso en su mismo idioma. No saben que el Señor es sanador, que el Señor es todopoderoso, que el Señor es fuerte,
que el Señor es altísimo, porque cada nombre, como hemos visto, tiene que ver con atributos, con cosas que Él hace. Entonces, Yahweh Rafa, el Señor que sana. Ah, el Gibor, el Dios fuerte, el Dios, el Dios altísimo. Entonces, entonces, ahí viene la pregunta, ¿quién es el Señor? Fíjense que el mismo Moisés tenía dudas en cuanto al Dios que él estaba hablando. ¿Se acuerdan el fenómeno que se presentó? ¿Cierto? La zarza ardía y no se consumía. Y ahí estaba Moisés atónito con aquella visión que tenía. Era algo real, no era un sueño, porque allí el Señor se estaba manifestando. Entonces cuando el Señor comienza a manifestarse allí y comienza, no, he oído el clamor del pueblo y tú irás, y él, pero Señor, ¿qué les voy a decir? Entonces Dios le dijo, yo soy, me envió. Y fíjense que cuando el Señor Jesús, y nosotros encontramos esto mucho en el Evangelio de Juan, en diversas ocasiones Jesús dijo, yo soy. Cuando Jesús habló, y allí Jesús estaba hablando, no estaba hablando en griego, no estaba hablando en latín, no estaba hablando en chino, Jesús estaba hablando en hebreo. Entonces cuando Jesús decía, yo soy, la gente inmediatamente sabía de lo que él estaba hablando. Porque mucho más que decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy, me he manifestado a vosotros. ¿Se dan cuenta cuál es uno de los nombres de Jesús que le fue dado proféticamente? Emmanuel. Emmanuel significa Dios entre nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es un nombre, el nombre de, ¿cuál sería el nombre de Jesús? ¿Cuál sería? Bien, Jesús, su nombre, digamos, judío era Yeshua ben Yosef. Jesús, hijo de José. Porque a ver, en general se le daba al hijo el nombre de un abuelo, de un bisabuelo, pero el nombre fue dado por el mismo Señor. Entonces, Yeshua, así es el nombre de Jesús. Nosotros hablamos Jesús por causa de la forma castellana, pero el nombre en hebreo es Yeshua. Ahora, ¿por qué Cristo? ¿Por qué Cristo? Cristo tiene que ver con su función. La palabra Cristo es ungido y en hebreo es Mashiach. Entonces, este sería el nombre, el título, el nombre dado por el Señor mismo. Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Jesús o Yeshua el ungido o Jesús el ungido. La palabra Cristo viene del griego Christos, que significa ungido. Entonces, es muy importante que conozcamos, en el caso como estamos estudiando doctrina de Dios, que nosotros conozcamos los nombres de Dios, es decir, sus títulos, ¿ya? Sus títulos. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? Yo soy. Y Jesús expresa, Jesús como hijo expresa perfectamente su naturaleza. Allí estaba el mismo yo soy. Y él dijo,
Yo soy la vid, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta y tantos otros títulos que nosotros vamos a encontrar cuando estudiamos la Biblia. ¿Ok? Vamos ahora a la próxima doctrina. Ah, perdón, perdón. Me equivoqué. Ahora creo que sí. Ah, no quiere. Entonces vamos por acá mismo. La doctrina número 26 es el llamado de Dios. Es muy interesante. Aquí Filipenses 3:14 dice, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a la explicación de esta doctrina. El llamado de Dios es su notificación sobre las vidas de sus criaturas. El llamado de Dios tiene un énfasis de tres formas. Observen que el mismo Dios que nosotros ya hemos visto sus atributos, quién es santo, es amor, es justicia, es todopoderoso, tiene diversos atributos, ¿cierto? Este mismo Dios, ¿qué hace? Él llama a sus criaturas. Primero, ¿qué hace primero? Él llama a todos los hombres a que se arrepientan. Esto es el llamado a la salvación. Entonces, el primer llamado es a la salvación. Vamos a Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, este es el llamado de Dios a todos. El que oye y se arrepiente encuentra salvación. Vamos al segundo llamado. A todos los cristianos se les llama a una completa dedicación. Primera de Corintios 1:19. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, los hijos de Dios, yo no digo los cristianos, me gusta distinguir, aquí en el texto está cristiano, pero la mayoría de los cristianos son paganos, son incrédulos, son impíos, es la gran verdad. Prefiero la expresión o el término discípulo, porque el discípulo sigue a su maestro, obedece a su maestro, da su vida por la causa de su maestro. Primero de Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, somos llamados a una completa dedicación al Señor. Y el tercer llamado, Dios llama a una esfera específica de servicio o ministerio, o un llamado santo. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí vemos que somos llamados, la verdad, desde antes que el mundo existiera, el Señor ya nos había llamado, el Señor ya nos había escogido. Entonces, es algo muy precioso. Y bendito es aquel que atiende al llamamiento santo del Señor. Entonces, este versículo nos explica bien, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vemos aquí una ilustración. Los evangelios muestran tres llamados de Cristo a sus discípulos. Vamos a ver a cada uno de ellos. A ver, voy aquí, a ver si cambio aquí de pantalla, porque el otro que tengo está bien específico. A ver, doctrina. Voy a ver si, un momentito, voy a ver si logro compartir de nuevo. El otro está bastante específico porque viene con los versículos. A ver. Muy bien. Aquí están vamos a ver los versículos. A veces Dios llama a que uno sea cristiano. Vamos a Romanos 1:6. Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Observen que cuando el Señor llama, y es interesante, siempre hay tres cosas aquí, ¿cierto? Entonces, este es el llamado a todos, llamados a ser de Jesucristo. Porque es imposible ser llamado a otra cosa en el reino de Dios sin que primero sea llamado a ser de Jesucristo. A veces Dios lo llama a uno a la santificación. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. Fíjense que somos llamados, hermanos, a una vida de santidad y no a contendas, a peleas y otras cosas que no glorifican a Dios. Y otra vez Dios llama a sus siervos a un servicio especial. Hechos 13, versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí el Señor llamando específicamente a una obra. Entonces, aplicación. ¿Cómo aplicamos esta doctrina del llamamiento de Dios a nuestras vidas? Cuando un cristiano, y yo reemplazo esta palabra cristiano por discípulo, siente el llamado de Dios en un área de su vida, él debería de responder rápidamente. Wow. A veces yo noto que hay personas con un llamado, con una vocación, y esperan que algunas cosas sucedan. Soy demasiado joven, o ahora estoy demasiado ocupado, no tengo tiempo. Entonces hay una historia de una joven que sentía el llamado de Dios para la obra misionera. Tenía esto fuerte. Pero dijo: bien, ahora estoy estudiando. Voy a la universidad. Termina la universidad, el pastor la llama: ya estás lista para servir al Señor. Ah, pero pastor, me voy a casar. Se pasaron los años. Hola hermana, ¿cómo está? ¿Y cómo está su llamado a la obra? Ah, pastor, ahora estoy cuidando a los hijos. Y los años van pasando. Y ahora, mis hijos están en la universidad. Y el pastor ya estaba viejito. Hijita, ¿y cómo está tu llamado a la obra? Ah, pastor, ahora estoy cuidando a los nietos. En otras palabras, esta persona nunca tuvo tiempo para tener al llamado de Dios. Entonces, ahí queda es una lección para nosotros. El Señor llama a todos, llama también a la santificación, llama al servicio y llama
específicamente. Entonces, cuando un discípulo, estoy cambiando aquí las palabras, de cristiano, porque todos son cristianos, me parece que hasta ahora los perros son cristianos. Entonces, cuando un cristiano siente el llamado de Dios en un área de su vida, él debería de responder rápidamente. Eh, a partir de ahora, voy a hacer una introducción al estudio de la Trinidad. Hay un micrófono abierto ahí, hermanos. Si fueran gentiles de apagarlo, yo se lo agradecería mucho. Nosotros vamos a la introducción al estudio de la Trinidad, que es, digamos, una de las bases de nuestra creencia. ¿Ya? Esto es la primera parte, las clases que vienen, nosotros vamos a seguir hablando. Vamos a Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí encontramos en este versículo las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Observe que es una explicación muy corta, ¿ya? La Trinidad designa a un eterno Dios en unidad. Ya hemos visto que Dios es uno. Y aún así, existir en tres eternas personas, que ya sabemos quiénes son: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los miembros de la Trinidad son iguales en naturaleza, distintas en personas y subordinados en sus quehaceres. Observen que tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Aquí vemos tres personas. No vemos a tres dioses. Porque hay personas, no son tres dioses. Son distintas en personalidad y subordinados en sus quehaceres. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús, allí se manifiesta la Trinidad. Jesús es bautizado, se oye una voz, ¿cierto? Este es mi Hijo amado, ¿cierto? Enseguida se ve una paloma descendiendo sobre el Hijo, representando al Espíritu Santo. Cuando Jesús aquí está dando la orden, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la fórmula bíblica para el bautismo. Observen, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de este Dios trino, en el nombre de esta triunidad que se llama yo soy, Dios. Ilustración. Así como el Hijo fue eternamente procreado por el Padre, así Jesús es su misivo para hacer la obra del Padre. Es decir, Jesús es el enviado para hacer la obra del Padre. Y aún así, ser igual en naturaleza a Él. El Padre es la fuente de autoridad. El Hijo es el canal y el Espíritu Santo es el agente por donde la autoridad es ejercitada. Observen cómo los tres están en armonía. La misma creación. ¿Qué dice? Hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Allí encontramos una alusión a la Trinidad. Hagamos. Yo no leo allí, haré al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen
y a nuestra semejanza. Aplicación. Observen que esto es solamente una introducción al estudio de la Trinidad. Ya que cada miembro de la Trinidad es Dios y una distinta persona a la vez, cada uno debe ser reconocido en la adoración por el discípulo. Entonces aquí encontramos, hermanos, vamos a analizar algunos versículos que hacen alusión a la Trinidad. Dice Génesis 48:15, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Números 6, 24 a 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Observen que hay tres cosas acá en este versículo. El Señor te bendiga, el Señor haga resplandecer su rostro y el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Isaías 6:3, observen, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. 3 veces santo, una alusión al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Voy a hablar un poquito, voy a terminar esta parte y después, en la próxima clase, nosotros vamos a hablar más sobre la Trinidad. Es probable que nosotros pasemos incluso algunos videos sobre esto. Muy bien, vamos a hablar sobre el Dios Padre. Hablamos de Dios, hablamos un poco de la Trinidad, pero hablemos un poco sobre Dios el Padre. Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Explicación. El Padre, volviendo a hablar un poquito de la Trinidad, es la primera persona de la Trinidad, con una sola excepción. Vamos después a ver este versículo. Jesús siempre habló a Dios como Padre. Perdón. Ahí. Vamos a Juan 17:13. Observen, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Observen bien, Jesús, el Hijo, hablando de su Padre y mostrando que es la vida eterna. Y él usa acá un pronombre demostrativo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En otras palabras, que te conozcan a ti como el Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. La Escritura indica la paternidad de Dios en 5 áreas. Veamos. Él es el Padre de la creación. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Observen, un Padre
de la creación, el Padre de las luces. Él es el Padre de Israel. Jeremías 31:9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Entonces, el Padre de Israel. El Padre único de Jesucristo. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Número 4, es un Padre protector, enfatizando su defensa de los pobres y los oprimidos. Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Número 5, es un Padre redentor cuando nosotros nos volvemos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y quiero hacer una aclaración en cuanto a la palabra Abba. Hay personas que piensan que Abba, la palabra Abba significa papito. No, absolutamente. Abba significa padre, y solamente un hijo auténtico puede llamar a su padre, en el caso en hebreo de Abba. Entonces, un extraño nunca va a llamar a una persona Abba si no es su padre de verdad. No significa papito. Esto significa, según el contexto, observen bien, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces, nosotros fuimos adoptados. Dios nos recibe como a hijos, porque hemos creído en su Hijo, Él envió a su Espíritu Santo, ¿cierto? Nos hemos arrepentido, hemos nacido de nuevo, entonces tenemos el derecho de llamar a Dios Abba, Padre, nuestro Padre Celestial. Si volvemos aquí a Juan 1:13, observen, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, todos los que recibieron a Jesucristo, Dios les dio el poder de ser llamado hijo de Dios. Ilustración. Así como los padres físicos proveen muchos beneficios, también nuestro Padre Celestial provee un número de beneficios espirituales. Los discípulos deben tener compañerismo con. Observe, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿con quién debemos tener comunión? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos también acceso. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, tenemos acceso a Dios. Mateo 6:32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas,
pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Somos también guiados por el Padre. Vamos a ver Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Segunda de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También protección. Juan 10:29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y una herencia del Padre, tenemos herencia, tenemos derecho, Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo nosotros aplicamos esta doctrina de la paternidad de Dios, Dios Padre? Solo porque Dios es el Padre de todo, porque Él es el Padre de la creación, no quiere decir que todo mundo se va a ir al cielo. Una persona debe nacer de nuevo, nacer de Dios, para ser un hijo de Dios. Entonces Dios se vuelve un Padre redentor. Entonces ya hemos visto este versículo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, pero la persona que tiene que ser la persona, tiene que nacer de nuevo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por aquí termino esta parte. Dejo de compartir la pantalla y ahora sí podemos tener un tiempo para preguntas. Todavía tenemos tiempo. Vamos a ver si hay alguna duda. Mucha cosa está en resumen, pero ustedes ya tienen el texto. Ustedes podrán ahí ver, examinar, escudriñar y van a descubrir muchas cosas que están ahí y que hemos hablado. Para las próximas clases vamos a hablar más sobre, sobre la Trinidad. Vamos vamos a analizar bastante porque es una doctrina muy importante. Es una doctrina pero yo la considero muy importante para nosotros. Muy bien, ahora sí, si hay alguna pregunta.